Ecuador no para. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Ecuador no para. En esta ocasión les presentamos la segunda parte del especial sobre el tercer encuentro latinoamericano progresista, ELAP 2016, que se realizó en la ciudad de Quito en la sede de CISPAL. En el evento se debatió sobre los actuales procesos de transformación en América Latina en las esferas política, económica, social y mediática. Para conocer a profundidad estos criterios, les presentamos una serie de entrevistas con algunos actores internacionales que participaron en este evento. Para iniciar, conversaremos con Atilio Borón, un referente político e intelectual de la izquierda latinoamericana. Es PhD en Ciencia Política y autor de artículos y más de una docena de libros sobre teoría política. Borón analizará la importancia del ELAP, la coyuntura argentina y la geopolítica latinoamericana. Adelante. Mira, lo vi con mucha satisfacción, ¿verdad? Creo que hay un proceso de maduración en las discusiones. Yo he estado en todos los ELAP, desde el primero hasta el primero, segundo y el actual, que es el tercero. Creo que estamos enfocándonos mejor en los temas, creo que estamos siendo más propositivos. Me parece que hay un público que viene y que está realmente muy interesado en conocer alternativas, no solamente en plantear, digamos, las quejas y las denuncias, que hay que hacer, ¿verdad? Porque estamos en momentos muy difíciles del sistema internacional, momentos muy difíciles en cada uno de nuestros países. Hay una contraofensiva muy fuerte, lo que ha planteado el presidente Correa, pero estamos dando un paso más allá. Me parece que estamos diciendo, bueno, pero además podemos hacer esto. Podemos, por ejemplo, tratar de desbaratar el Plan Cóndor, podemos desarrollar un mejor enfoque en materia de comunicación política, que nos ha faltado mucho. Ha sido uno de los déficits más grandes que han tenido estos procesos en toda América Latina, cualquiera de ellos, ¿verdad? La incapacidad para realmente manejarnos con lo que hoy requiere la comunicación política, que es un arte muy, muy complicado y que tiene una influencia decisiva sobre los electorados. Y creo que la iniciativa también de ese pacto ético, ¿no es cierto?, de combatir los paraísos fiscales, de impedir la fuga de divisas, que es tan importante para nuestros países, que debilitan nuestros estados, me parece que marcan un estado de avance en la conciencia política que afortunadamente se ha venido registrando en estos años, ¿no? ¿Cómo se han revisado algunos temas y algunos casos específicos, como Brasil, por ejemplo, con la destitución y el golpe en contra de Dilma, y lo que ha pasado en Argentina en estos meses del gobierno de Macri? Claro, fueron temas de atención preferencial esos, ¿verdad? Porque tanto el caso de Brasil como el caso de Argentina han sido tomados como ejemplos de que el ciclo progresista, como algunos le han dado a llamar, ha llegado a su fin. Yo personalmente discrepo radicalmente con esa interpretación. Discrepo no solamente en términos morales y políticos, sino fundamentalmente porque no hay evidencia empírica que nos permita decir de que el viejo ciclo ha concluido, estamos en presencia de algo nuevo. Realmente esta historia de los fines de ciclo o los fines de ciertos periodos históricos, yo las he experimentado hace muchos años ya. Cuando era estudiante de sociología, en la década de los 60 se hablaba del fin de las ideologías. Las ideologías siguieron hasta ahora con muy buena salud. Y después en los 80 se habló del fin de la lucha de clases, porque ya estábamos en democracia y por lo tanto la lucha de clases era un anacronismo. En los 90 el fin de la historia. Ahora el fin del ciclo progresista. En realidad, cuando uno mira los datos de Brasil y Argentina, acá se discutió mucho el caso de Brasil sobre todo, el consenso nuestro, y que además está apoyado por dictámenes e informes, por ejemplo, de algunos de los bancos de inversión que supuestamente en Wall Street tendrían más interés en apuntalar al gobierno de Temer, demuestran que es un gobierno muy inestable, cuya consolidación aún es un gran signo de interrogación, ¿verdad? Que no se sabe si eso realmente va a terminar de forma tal de iniciar un nuevo periodo político en la historia brasileña, ¿verdad? Temer puede ir preso antes de fin de año. Y si él va preso antes de fin de año,
cosa que la justicia brasileña probablemente no va a hacer, porque si lo manda preso antes de fin de año tienen que llamar a elecciones en 60 días. Y si llaman a elecciones en 60 días gana Lula, ¿se da cuenta? Entonces la justicia brasileña está cajoneando los antecedentes de Temer y probablemente a comienzo del año que viene, bueno, ya puede destituirlo porque el hombre está probadamente incurso en delitos de corrupción. Es más, ha sido denunciado por uno de los que le dio el dinero, que es Marcelo Odebrecht, que es el gran empresario brasileño que dijo, sí, a mí me vino a pedir una ayudita, así dijo textualmente, 10 millones de reales y nuestra empresa se los dio. O sea, ya está, el hombre está, no tiene escapatoria. Pero la justicia brasileña, el Tribunal Superior Electoral, está manejando eso de manera tal de evitar que haya un llamado de elecciones ahora, porque si se produjera, como dije recién, gana Lula. O sea que pensar que hay un fin de ciclo porque en Brasil ya la cosa se terminó es muy desacertado. Lo mismo en la Argentina, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en Argentina en este momento? Y en la Argentina, mire, de vuelta, informes, porque yo para hacer estos diagnósticos me baso mucho en los informes de los bancos de inversión, porque digo, no tiene sentido hacerlo, digamos, con gente que ya sabe que está en contra del gobierno. Vamos a ver a aquellos que apoyaron a este gobierno y qué es lo que dicen. Bueno, usted mira, por ejemplo, uno de los más importantes bancos de inversión de Wall Street, hace poco emitió un informe que se filtró a la prensa, no lo querían así, pero se filtró a la prensa, y en ese informe se dice que el gobierno de Macri tiene un enorme desafío a corto plazo de resolver los problemas económicos que ha generado la aplicación de la terapia del shock y que ha producido una súbita caída de más de 1,5 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza, porque si no soluciona estos problemas y los desajustes que ha producido en la economía argentina, lo más probable, y cito, es que sufra una aplastante derrota en las elecciones de medio término de octubre del 2017. Fin de la cita. Entonces, estamos hablando de que los dos casos que sirven como puntales para toda la argumentación del fin de ciclo, en realidad están inmersos en una situación de enorme volatilidad. Al mismo tiempo hay desafíos electorales y procesos que deben continuar. Por ejemplo, Ecuador el próximo año, en el mes de febrero, el 19 de febrero, acude a las urnas. Venezuela tendrá que hacerlo en el 2018, pese a lo que suceda con el revocatorio, claro, si hay o no hay. Claro. ¿Cuál debe ser la mirada de estos países en este sentido? Bueno, yo creo que en el caso de Ecuador me parece a mí que hay buenas perspectivas de que haya una continuidad del gobierno de Alianza País. Por supuesto habrá que hacer los necesarios reajustes, reacomodos, ¿no es cierto?, que requiere todo proceso de gobierno, que ya lleva 10 años y que inevitablemente para su renovación, bueno, hay que capitalizar sobre lo mucho que se ha hecho, pero al mismo tiempo emprender con mucha resolución algunos temas que, bueno, no han podido ser tratados, porque evidentemente acá lo que se produjo en Ecuador, tal vez yo no soy un experto, pero he venido a este país desde el año 71 en innumerables ocasiones. Yo lo que puedo constatar es que ha habido una refundación de Ecuador. En estos últimos 10 años, este fue un país que fue refundado de vuelta. Y bueno, y como toda obra refundacional, hay asignaturas que se han completado exitosamente y hay asignaturas pendientes. Entonces yo creo que, me parece a mí que el nuevo gobierno, si es, como yo espero que sea la continuidad de este, bueno, va a tener que hacerse cargo de esas otras cosas. Ahora, si hubiera otro cambio, bueno, ya ahí estaríamos en un escenario impredecible, habría que ver qué es lo que podrían hacer. Pero en todo caso, me parece que es un escenario que da lugar a un cauteloso optimismo. En el caso de... ¿Y el caso de Venezuela? Venezuela es más complicado, porque Venezuela va a haber un referéndum revocatorio. Venezuela ha padecido una agresión económica brutal. Mire, yo estuve viviendo en Chile en la época de Salvador Allende, ¿verdad? Y ahí también hubo una guerra económica, pero nunca tuvo la virulencia, la integralidad, la contundencia que tuvo la guerra económica desatada contra Venezuela. Esto ha sido una cosa, han escalado, ¿no es cierto?, en la virulencia de esos ataques, y pese a eso, digamos, usted comprueba algunas cosas que son realmente sorprendentes. Por ejemplo, que la inversión social en Venezuela no se ha parado. Los presupuestos sociales no han sufrido ninguna merma, lo cual es, yo diría, casi milagroso, ¿verdad? Por supuesto, un país que está sufriendo mucho, pero han mantenido lo esencial de esa enorme inversión social, pese a que el petróleo se les cayó de $110 a
llegó a estar a 26, ¿no es cierto? Y sin embargo, bueno, han seguido. Por lo tanto, ¿qué puede pasar? Puede haber un referéndum revocatorio en el 2017, esto es lo que algunos de la oposición quieren, y en función de ese referéndum revocatorio culminaría el mandato de Maduro, pero si Maduro lo pierde con un vicepresidente, y habría elecciones recién a finales del 18. Entonces, digamos, la duda que yo tengo en el caso de Venezuela es si la oposición venezolana está dispuesta a esperar ese tiempo o, como yo veo con mucha preocupación, algunos intelectuales que fueron amigos míos y que ahora, bueno, estamos un poco distanciados porque yo no puedo compartir una amistad con gente que hace una apología de la violencia. Yo les dije a estos amigos míos, ustedes no pueden exigir a la gente y convocar a la gente, como lo han hecho algunos de ellos, diciendo de que hay que utilizar métodos mucho más agresivos y contundentes para exigir la salida de Maduro. Digo, ustedes tienen un orden constitucional, ese orden constitucional establece plazos. La derecha realmente no quería el referéndum porque ellos estaban seguros de que iban a poder sacarlo a Maduro con la movilización de las calles. Por eso pusieron 6 meses de plazo. Claro, por eso demoraron en la presentación de los papeles para hacer el referéndum, ¿no es cierto? Y fíjese que el Comando Sur, ¿verdad?, dijo ya en febrero de este año que estamos preparados para asistir a Venezuela en caso de que hubiera una crisis humanitaria. Cuando el Comando Sur dice asistir, la traducción es invadir, invadir militarmente Venezuela, y ellos están provocando la crisis humanitaria que podría gatillar la intervención del Comando Sur, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, porque realmente el gobierno ha mejorado la gestión macroeconómica, que por supuesto tenía muchos problemas muy serios de eficiencia en la gestión macroeconómica. El presidente Correa lo ha marcado muy bien. Nosotros desde la izquierda no podemos ser neutros ante la exigencia de manejar con enorme eficiencia los recursos públicos. En Venezuela hubo problemas muy serios en ese sentido, hubo un problema de corrupción que es crónico en ese país, no es un problema nuevo, un problema con el cual es muy difícil lidiar. Cuando usted tiene una frontera de 2.300 kilómetros con Colombia y tiene en Colombia un enemigo permanente, el paramilitarismo, el narcotráfico, el uribismo, que están por todos los medios acosando a Venezuela, bueno, es muy difícil mantener un cierto Justamente, equilibrio. finalmente, Atilio, justamente el tema de Colombia, ¿qué va a pasar en América Latina después de la firma de la paz, del referéndum que tendrá que consolidarlo? Y el otro segmento es Cuba con Estados Unidos y esta nueva relación. Bien, Colombia me parece a mí que se inicia un camino, ¿no es cierto? Yo creo que hay que evitar que haya toda esta algarabía diciendo ya llegó la paz. No, empezó el camino de la paz. Va a ser un camino muy lento, muy cuesta arriba, muy espinudo, no va a ser nada fácil, pero yo estoy absolutamente a favor. Irreversible. ¿Eh? Irreversible. Quiero creer que va a ser irreversible, porque ¿sabe qué? En el año 85 también hubo un acuerdo, y cuando las guerrillas se organizaron políticamente como fuerza política legal, les liquidaron casi 5.000 cuadros militantes, e inclusive los dos candidatos a la presidencia de la República, primero uno, después otro. Entonces, yo quiero creer que ahora va a ser diferente. La negociación ahora tiene un marco internacional que no tuvo en el pasado, porque los documentos y los acuerdos fundamentales han sido depositados en la ONU y en la Confederación Helvética, lo cual quiere decir que la violación de los acuerdos se convierte en un elemento que produce efectos contrarios y penalizaciones al gobierno o a la FARC, en caso que sean la FARC quienes violan los acuerdos. La historia colombiana más bien apunta a ser caso de los gobiernos. Pero creo que es un proceso interesantísimo y que hay que apoyar. Y el caso de Cuba y los Estados Unidos, bueno, el gran desafío que tiene Cuba, ¿verdad? Primero, lograr que Estados Unidos finalmente termine el bloqueo. La gran crítica que uno le puede hacer a Obama es que Obama habla muy bonito, pero lo que está en su campo de atribuciones, que podía atenuar considerablemente el bloqueo, esas atribuciones él no las ha ejercido. Entonces acá hay una gran incógnita. ¿Por qué Obama dice que hay que acabar con el bloqueo y por qué no hace lo que está en su alcance? Es un gran desafío. La presión cultural, el consumismo norteamericano, el avance, ¿no es cierto?, de las empresas norteamericanas en la isla, pero ese desafío es menor que el de seguir en una situación como la actual, que se ha transformado en algo muy, muy difícil para la vida cotidiana de los cubanos. Nuestro siguiente invitado es Beto Almeida, analista internacional y periodista brasileño.
Él es miembro de la Junta Directiva de Telesur y presidente de TV Ciudad Libre de Brasilia. Almeida explicará a detalle el momento político, social y económico que vive su país y todas las implicaciones del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff. Adelante. Rigorosamente imprescindível um encontro como esse, ELAP 2016. Tu imaginas que tu haces a pergunta a alguém que vem de Brasil, que acaba de sofrer da democracia nossa, golpe onde há todos estes temas involucrados. O problema da ética, o problema da ingerência externa, o problema da mobilização mediática golpista e praticando no periodismo. Então, é muito necessário encontros como esse para que a experiência brasileira se conozca, incluso de la maneira que se poderia evitar que estes problemas ocorrieran, porque uma coisa claríssima, tu não puedes vencer 1, 2, 3, 4 eleições e imaginar que os setores mais conservadores vão se quedar passivos, que vão aceitar o desejo democrático da gente. Não. E aí está. Não respeitaram os 54 milhões de votos em Dilma, organizaram desde afuera, com a participação de setores judiciais, também de los medios, também da Polícia Federal, que foi, digamos, cooptada para poderes estrangeiros, organizaram golpe parlamentar contra Dilma Rousseff. Então, discutir essas experiências para evitar que se repitam, o ELAP é muito necessário, absolutamente necessário. Justamente queremos abordar el tema de Brasil porque sin duda tú has vivido esta magra experiencia allá con la caída de la presidenta Dilma Rousseff. Tú has dicho efectivamente 54 millones de voluntades coincidieron en darle el respaldo a Dilma Rousseff, pero menos de 50 votos lo apartaron del poder. Sí. En estas circunstancias, ¿por qué sucedió esto en Brasil? ¿Qué factores, además de los externos que tú acabas de mencionar, qué factores internos coincidieron para la caída de Dilma? Uno de los problemas de las lacunas é exatamente isto que estamos haciendo acá. La comunicación necesaria, la comunicación que permita ser un periodismo de integración, un periodismo ciudadano, un periodismo de aclaramiento de la gente sobre lo que pasa, porque ¿cómo puede un proceso, como en varios países de América Latina, como Ecuador, como en Venezuela, como en Argentina, también en Bolivia, que sacan millones de personas de la miseria, vence las elecciones, pero en determinado momento falta algo, como faltó en Argentina y faltó en Brasil. En el caso brasileño, la comunicación fue fatal. No fue el único factor, pero fue fatal, porque no se puede imaginar que la mejoría de las condiciones de vida sin la alfabetización política permanente que se hace así en diálogo como tú lo haces con maestría para revelar los verdaderos problemas de cada país, de cualquier fenómeno social, no se puede imaginar que se pueda avanzar sin el avanzo no solamente de la panza llena, tiene que haber la cabeza culta, informada, la capacidad de movilizar y la información que permite levantar el astral de la ciudadanía y ahí avanzar en el protagonismo de la gente, porque si el país estaba progresando y estaba venciendo la elección, ¿qué pasó? Que no había información suficiente, porque ahí está uno de los problemas. ¿Cómo puede un partido como el PT, que venció 4 elecciones repetidas, no organizar un medio propio de comunicación? Y eso le fue fatal. Es curioso que Brasil no tiene una ley de comunicación, como lo tiene Ecuador, como lo tiene Bolivia, como Argentina quiso imponer pese a las dificultades y en este momento prácticamente está bloqueada por los grandes medios y las grandes transnacionales de la comunicación. Sí. Pero Brasil nunca se preocupó de tener una ley de comunicación
que justamente permita diversidad de voces, acceso a la información, regulación tan necesaria en los contenidos. Sí, está en la Constitución que la información debe ser diversa, plural, democrática, informativa, educativa, pero en realidad nunca hubo mayoría parlamentaria en los gobiernos del PT para aprobar una ley de medios. Pero había posibilidades de avanzar sin el cambio constitucional, porque cuando tú tienes la máquina del Estado, tú puedes promover acciones independientemente muchas veces de un cambio constitucional, como es el caso de la comunicación. La comunicación en Brasil es un caso constitucional, pero habría esa posibilidad promoviendo la comunicación pública ya existente. Por ejemplo, las televisoras educativas en manos de las provincias, las televisoras comunitarias, las televisoras universitarias, radios iguales, ¿no? Y además con fomentar toda la comunicación alternativa, independiente, porque ocurre que además de no tener una ley de medios, el Estado brasileño se veía secuestrado por el poderío de los conglomerados oligopólicos que también secuestraban la mayoría de la verba, los recursos publicitarios del Estado. Entonces, es como decir, la TV Globo, una de las mayores del mundo, en red, tenía el 65% de las verbas, recursos publicitarios. Es como yo te decía, el gobierno pagaba para que le pegaba, para que le pegasen. Exactamente. Es un problema. No tener mayoría parlamentar fue una justificativa relativa, pero no justifica la falta de iniciativa en otras áreas que sí era posible sin cambios constitucionales. Respecto a la reacción de la masa, de la población en Brasil, este momento estamos en otra instancia. Estamos, según vemos desde afuera, quizás tú nos puedes corregir, estamos en la implementación de la judicialización de la política en Brasil, señalado Lula da Silva. No sé si algún momento lo van a señalar a Dilma, pero este momento, ¿qué dice la gente, la población, la gente de la calle, la masa que votó por Dilma y por Lula? Hay una tentativa demolidora de acabar con la imagen de Lula da Silva, porque Lula sigue siendo en todas las encuestas, todos los institutos de encuestas, sigue siendo el preferido para la elección de 2018. Pero hay que preguntarse, ¿no? Con la instabilidad, con el golpe ocurrido, ¿será que el calendario electoral va a ser normal? ¿Será que Lula va a poder participar o le van a inviabilizar con algún tipo de ley que se puede aprobar de manera malandra? Si sacaron a presidenta de manera malandra, ¿cómo no se puede también inviabilizar? Pero él tiene una autoridad y una popularidad impresionante, porque, bueno, la gente lo identifica como quien no solamente aprobó y aplicó su programa de cada brasileño comer 3 veces al día, ele hacía un juego, una broma, ¿no? Mi programa político es cada brasileño va a comer 3 veces al día. Pero más que eso, 40 millones salieron del hambre cero. Sí, Brasil salió del mapa del hambre de la ONU, salió, ¿no? 20 millones de personas conocieron la luz eléctrica en el siglo XXI. Y Brasil tiene las mayores hidroeléctricas del mundo. Eso solo ahora con Lula y con Dilma fue posible. Entonces, es claro que los sectores conservadores, incluso manejados desde afuera por el imperio, evidentemente, porque el imperio sabe cuánto tiene Brasil de petróleo, de nióbio, de uranio, de biodiversidad, y el potencial de Brasil dentro de los BRICS es siendo miembro de los BRICS, también siendo miembro de CELAC y de UNASUR. Entonces, una 6ª o 7ª economía del mundo, componiendo un campo antiimperialista internacional, había que impedir ese proceso. Por eso el golpe vino. Lula es protagonista y simbólico de ese proceso de cambio. Por eso todo lo que pasó era para impedir que el calendario electoral fuera normalizado hasta el 2018 y ahí
Lula podría ser la quinta victoria del PT. Todo eso era para impedir que Lula pueda ser candidato. ¿Qué futuro tiene Temer en estas circunstancias? Un presidente que fue justamente el vicepresidente de Dilma y que luego pues ya todos conocemos cuál fue su rol. Temer está adoptando una política que era la agenda programática que fue derrotada en 2014. Entonces eso más que nunca, más que nada, confirma el golpe. Porque si era el vicepresidente de Dilma y ahora pasa a aplicar un programa que fue derrotado en las urnas en 2014, es un golpe, porque no tiene legitimidad para hacer ese cambio. Pero al mismo tiempo es posible que el sector golpista más alto, el gran capital, quiera o someter a Temer o sacarlo. Es posible. Incluso a partir de diciembre, después de diciembre, la Constitución dice que la elección debería ser indirecta en caso de vacancia de poder. Por ahí hay sectores golpistas imaginando que se puedan sacar a Temer y poner directamente un representante del partido más vinculado al consenso de Washington, que es el PSDB. Puede ser José Serra, que fue derrotado por Lula en las urnas, derrotado por Dilma también. Puede ser otro hombre que sea un office boy del FMI, pero lo que sí es cierto es que Temer tiene una popularidad cada vez más baja, no tiene ninguna popularidad, es silbado por donde va, incluso en la ONU, ¿no? Incluso en la Olimpiada, incluso en la Paralimpiada fue silbado, ¿no?, por todos los presentes. No tiene esa popularidad, o se submete a la agenda golpista total, pero él es de otro partido, o entonces puede ser sacado para que el golpe pueda profundizar el proyecto entreguista de Brasil. Entonces hay mucha incertidumbre en el futuro político de Brasil. Tremendamente, es un proceso, primero porque el domingo ahora vamos a tener elecciones. Es claro que el PT está muy atingido, muy golpeado por el avalanche mediático destructivo, ¿no?, de su imagen. Eso afecta de alguna manera, pero de toda manera sigue siendo el partido más preferido en todas las encuestas. Con todo el bombardeo que hacen los medios, Lula es el preferido, pero también el PT el más preferido, y hay un crecimiento de los más jóvenes que están optando por afiliarse al PT, lo que es una cosa interesantísima, ¿no? Bajo un bombardeo mediático, la juventud busca el PT, porque lo que quieren sacar, demolir a Lula es para mandar un mensaje al mundo. Los trabajadores no deben hacer política. La clase trabajadora no debe organizarse en partido y hacer política ella propia sin depender de políticos profesionales. Por eso quieren terminar con Lula. Por eso se espera una solidaridad internacional para que no sea arrestado, porque hay el riesgo. Sectores poderosos por detrás tienen el imperio, están manobrando sectores judiciales y de policía federal en Brasil para golpear la democracia. Beto, muchas gracias por atendernos en esta oportunidad. Es un gusto, un placer. Y estaremos en Brasil siempre por la integración latinoamericana, incluso en la comunicación. Muy bien, muy gentil a Beto Almeida. Hemos conversado con él en estas circunstancias del ELAP, pero hemos profundizado sin duda y aprovechando su larga experiencia como comunicador, como periodista, sobre la situación que vive Brasil y la incertidumbre política después del golpe en contra de Dilma. Enseguida vamos a regresar con más diálogos aquí desde Ciespal, en la capital ecuatoriana. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía
solo en sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Amigas, amigos, gracias por acompañarnos en Ecuador no para. Continuamos con este programa especial donde analizamos junto a expertos internacionales que participaron en este tercer encuentro latinoamericano progresista, ELAP 2016, la coyuntura y geopolítica de la región. A continuación les presentamos una entrevista con Manuel Canelas, diputado por La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia. Él preside la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa que investiga los papeles de Panamá en ese país. Es licenciado en Ciencias Políticas con una maestría en Gobierno y Administración Pública. Canelas reflexionará sobre la importancia del ELAP 2016, la problemática de los papeles de Panamá para la región y sobre la coyuntura política boliviana. Adelante. Bueno, yo creo que es un encuentro tremendamente positivo. Es el tercer año que vengo. El año pasado vine con el vicepresidente García Linera y el primero con colegas diputados. Yo creo que hacen falta más espacios así para saber qué pensamos, qué estamos haciendo en cada país, cómo hacemos frente de manera más coordinada y más integrada a los retos y a los problemas que tenemos. Yo estoy muy satisfecho en este tercer día, participé en el primer día. Somos una delegación más pequeña que los años anteriores, pero nuestro balance es muy positivo. Las miradas son parecidas, los problemas son comunes. En muchos casos sí, ¿no? Sobre todo en esto que es parte del lema del evento de los paraísos fiscales, evidentemente con la filtración de Panamá y que ha adquirido una dimensión mediática importante, empezamos a ver cómo este tema de los paraísos fiscales también es un problema de todos. Luego, en la otra parte del título del encuentro, digamos, la puesta en marcha de un nuevo Plan Cóndor, también estamos teniendo problemas similares de movimientos de desestabilización, empezamos a perder algunos espacios electoralmente que pasan a manos de esta nueva derecha. Entonces yo creo que es importante compartir esos criterios, saber qué se está haciendo bien en algunos lugares, qué hemos hecho mal en otros lugares para que los compañeros no cometan esos errores. Antes de profundizar el tema de los papeles de Panamá, porque tú eres presidente de una comisión mixta legislativa allá justamente en Bolivia, quisiera un poco comentar lo que pasa en la política boliviana. El presidente hace poco perdió un referéndum que era importante para las continuas o progresivas, más adelante, futuras elecciones. Sí, es muy importante, digamos. Desafortunadamente el resultado electoral nos fue adverso por un margen muy escaso. El referéndum del 21 de febrero lo perdimos por 2%. Tenemos obviamente todavía el mandato que sale de las urnas en octubre de 2014 para tener toda la legislatura hasta finales del 19. Tenemos un programa de gobierno que tenemos que cumplir y tendremos que ver cómo solucionamos esta situación. Tenemos todavía 3 años y medio. Para mí la prioridad es recuperar lo que sí te dio las victorias, que es ejercer el programa de gobierno, ejercer el gobierno, y ya solventaremos, como dice el presidente, el tema de quién va a ser el candidato cuando estemos más cerca de las elecciones, ¿no? De hecho, el interés de parte de la oposición es que nosotros sigamos lamentándonos por la derrota. La derrota era una posibilidad. Cuando tú vas a las urnas a hacer una consulta democrática puede salir sí o puede salir que no, y en este caso la prioridad es gestionar, gobernar, que es lo que te ha dado buenos resultados los últimos 12 años, y cuando toque discutiremos la candidatura. No sé si la impresión es que en este momento, después de la derrota de Evo Morales, como que no es el foco en estas circunstancias de Evo. Hay problemas como Brasil, Argentina, como la misma
Venezuela. Pero ¿qué está pasando en cuanto a los temas externos y las manipulaciones que sufren los países y los gobiernos progresistas en relación a Bolivia? Nosotros tampoco somos ajenos a esa ofensiva. No, somos un país que esta última década está a la vanguardia del crecimiento económico. Mientras la cosa estaba bien, los opositores y la derecha decían que era el viento de cola y el éxito de los precios. Ahora que los precios han caído y en lugar de crecer al 6%, crecemos al 4,5%, de pronto nosotros somos los responsables por el despilfarro, el mal manejo. Yo creo que el argumentario de la derecha en la región es un argumentario común, intentar atacar a esta cuestión de la mala gestión económica, a pesar de que somos el segundo país que más va a crecer en Sudamérica, igual le encuentran la vuelta. Magnificar los casos de corrupción que cuando ellos gestionaban el país eran una constante, ahora agarran casos particulares y tratan de hacer, digamos, toda una caracterización general del gobierno, y eso es posible por un gran aparato mediático. Entonces sí tenemos lamentablemente mucho en común en encontrar que la ofensiva tiene esos mismos rasgos. ¿Nosotros qué pensamos que debemos hacer? La derecha va a hacer su trabajo, la embajada de Estados Unidos va a hacer su trabajo. El tema es qué hacemos nosotros para responder. Yo no soy muy partidario de desplazar toda la responsabilidad en los actores externos, que fundamentalmente lo que quieren hacer es golpearte. Tenemos que encontrar nosotros por qué esos argumentos están funcionando mejor que antes y tratar de mejorar lo que podemos mejorar, ser más eficientes, combatir la corrupción con más éxito, darle una vuelta a las nuevas demandas de la gente. Tú has transformado el país esta última década, ha cambiado tu composición social, tus demandas, tus aspiraciones de tus nuevas clases medias emergentes no pueden ser respondidas igual que eran respondidas en el 2005. ¿Sabes? Entonces ahí tenemos que hilar un poco más fino, no tenemos que pensar que las respuestas que funcionaron los últimos 10 años van a seguir siendo las respuestas que funcionan ahora. Lo decía el presidente Correa igual, cuando tú transformas socioeconómicamente una sociedad, digamos, con ese corto tiempo, hay que ser muy inteligentes para calibrar cómo está cambiando la demanda de un joven que ahora puede estudiar en la universidad, pero ya es un joven trabajador precario y ya no se reconoce tanto en una identidad, por decirte algo, indígena. Bolivia ha vivido estos 10 años un proceso acelerado de tránsito de lo rural a lo urbano, y eso también tiene un proceso de individualización muy fuerte. Entonces, seguir pensando que somos un país predominantemente rural y que se organiza en torno a sindicatos, quizá te puede dar un mapa equivocado, ¿no? Hay otro tema también que sin duda fue fundamental para la derrota del presidente Evo Morales en la víspera de las elecciones, la violencia que se generó justamente en La Paz, en el Alto, en esas circunstancias cuando se tomaron algunas instituciones públicas, hubo una demanda de ciertos sectores sindicalistas, pero fue violento el asunto. Y el epílogo, la muerte del viceministro hasta hace pocas semanas. Sí. ¿Cómo se mide esa situación? Lo que pasa es que yo lamentablemente creo que es una situación que no es anecdótica y puede ser parte, digamos, incluso de una corriente. Cuando nosotros perdemos el referéndum, hay diferentes sectores que entienden que en un momento de relativa debilidad es un momento óptimo para ellos de renegociar los términos de relación con el Estado. Y en este caso los cooperativistas mineros, que incluso están representados con senaturías, diputaciones y con algunos cargos en el Ejecutivo, que son muy numerosos, que saben que tienen un capital electoral importante, de manera, digamos, absolutamente desproporcionada y violenta, le plantean un desafío al Estado, y además un desafío que no plantean explícitamente. El pliego de medidas de demandas público era más o menos razonable, pero el pliego oculto, por el que, digamos, apuestan por la desestabilización pensando que estamos más débiles, es, digamos, inasumible. Una suerte de pequeño Estado, digamos, la aspiración era una suerte de autonomía, de ser casi un pequeño Estado dentro del Estado, para poder negociar contratos con transnacionales, que no está permitido en la Constitución, porque tú no tienes esa autonomía por fuera del Estado. Entonces, vamos a entrar en esta situación de relativa inestabilidad, porque hay muchos sectores que piensan que es un buen momento para renegociar los términos, incluso por fuera de lo razonable. Lamentablemente, digamos, y es un crimen que se condenó en todo el país y fuera, termina con el asesinato del viceministro Illanes, ¿no? Por eso te digo que nosotros tenemos que ser muy inteligentes en saber exactamente
qué respuestas le vamos a dar a este tipo de demandas nuevas y ser muy firmes con los que quieran, digamos, salir del pacto democrático. En el tema, el otro que habíamos hablado inicialmente, de los paraísos fiscales y lo que ha sucedido con las revelaciones de los papeles de Panamá, que afecta a muchísimos intereses de varios empresarios y líderes de América Latina. Básicamente, tú eres presidente de la Comisión de la Asamblea. ¿Qué pasos están dando y cómo están leyendo estas circunstancias? Bueno, nosotros en Bolivia estábamos acostumbrados a ser un país receptor de capitales, generalmente receptor de condonaciones de deuda, de créditos, y no teníamos problematizado, digamos, el tema de los paraísos fiscales. Estos 10, 12 años de éxito económico también han venido aparejados, digamos, a que hay grandes propietarios, muchos más grandes propietarios que antes, que utilicen estas guaridas fiscales para no contribuir a la hacienda de todos. Como no lo teníamos como un problema central, tampoco estábamos muy fuertes en cuanto a mecanismos institucionales y normativos para hacer frente a este, digamos, traslado de capitales que generalmente no tributa en el país, no cumple sus obligaciones tributarias y no colabora en la hacienda de todos. Hay una especie de consenso, en la comisión estamos oficialistas y opositores, senadores y diputados, y el presidente me puso a mí al mando, y hay un consenso entre todos de que es un problema que afecta a todos. Como decía la subsecretaria de Exteriores de ustedes ayer en una mesa, es un problema transversal que afecta a la soberanía estatal. Tienes que ser muy desalmado y muy poco preocupado por lo común para que te parezca algo bueno llevarte tu dinero sin tributar y llevártelo a otro lugar. Nosotros tenemos al Ecuador como un ejemplo, porque sabemos que llevan varios años tomando decisiones muy inteligentes para, digamos, no incentivar el traslado de capitales a los paraísos fiscales. Ahora bien, en Bolivia es un tema que recién ha salido y uno de los objetivos que tenemos, que me parece que lo decía el presidente Correa también, es intentar que una cuestión que parece muy abstracta se entienda como un problema cotidiano por parte de toda la ciudadanía. En Bolivia estamos muy acostumbrados a identificar a los gremios que se mueven en la economía informal como los pocos solidarios que no tributan, digamos, ¿no? Hay los gremiales, los cocaleros, no tributan, está mal que no paguen impuestos y encima se benefician. Ahora tenemos que poner el foco en los grandes propietarios, que esos sí hacen un uso intensivo de los recursos estatales y tampoco tributan, y parecería que es un privilegio de los ricos poderse llevar el dinero a Panamá sin tributar. Nosotros queremos poner el foco en ese problema y que un ciudadano de a pie, que incluso votó que no en el referéndum, entienda que es un problema que afecta a tener menos recursos para hacer menos escuelas, menos carreteras. Ese es un desafío, digamos, intentar aterrizar ese problema y que no suene como una cosa muy lejana porque nadie sabe dónde está Bahamas. Es decir, un dólar afuera es un dólar menos para educación, para salud, para vivienda. Menos para eso, debilita tu estabilidad monetaria. O sea, no hay ningún... El manifiesto de los 300 economistas que saca adelante Oxfam y que Correa pide firmarlo en su condición de economista y no de jefe de Estado, tenías desde Jeffrey Sachs hasta Stiglitz diciendo que no hay una justificación económica para la existencia de esa contabilidad B internacional. Debilita tu moneda, vacía tu hacienda pública. No hay nadie que aspire a representar los intereses comunes, y por eso está muy bien lo del referéndum de ustedes, que pueda tener su plata allí. Si quiere tener su plata allí, que no aspire a ser un representante del interés general. Finalmente, en Bolivia el mapa político está claro, un presidente que se mantiene estable después de más de 10 años de gestión, pero ¿qué pasará en Bolivia? ¿Hay una posibilidad de un Bolivia sin Evo más adelante en los próximos años? Esa es una buena pregunta. El tema es, el presidente todas las elecciones a las que se ha presentado, excepto el referéndum, siempre le sacábamos alrededor de 25 o 30 puntos al segundo. Nadie puede dudar de que la hoja de ruta propuesta por Evo era la que aglutinaba mayorías y que en ese sentido el liderazgo del presidente no es una cosa menor, es una cosa central, porque él consigue encarnar las aspiraciones de la gente, transmitirle confianza y decir este programa sí se va a ejecutar. Es una buenísima pregunta que tendremos que resolver. Yo creo que la izquierda también tenemos el reto de no pensar que el liderazgo político pasa necesariamente por la jefatura de Estado. Yo creo que esa es una de las trampas en las que hemos caído, incluso una de las trampas que nos llevó a hacer el referéndum. Tú puedes mantener un liderazgo político muy importante, todavía peor en Bolivia, donde hay tanta fuerza organizada por fuera del Estado, y no podemos caer en ese fetiche y en esa trampa, porque si solo pensamos que el liderazgo político pasa por la jefatura de Estado, tenemos un problema.
la gente se muere o la gente decide luego no seguir apoyando que alguien se reelija 20 años. Entonces, yo creo que estamos en condiciones para dar esa respuesta. Para finalizar, les presentamos una entrevista con Francisco Sierra, director general de CIESPAL y director del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación Política y Cambio Social. Es catedrático de Teorías de la Comunicación e investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina. Sierra evaluará el debate generado en el AP 2016 y sobre el momento político que vive España ante la imposibilidad todavía de formar gobierno. Adelante. Yo creo que ha sido una muy buena oportunidad para poner en común agendas, temas sensibles que afectan a la economía internacional como los paraísos fiscales y la necesidad de un pacto ético, un pacto que trasciende el debate del Estado-Nación. Y lo interesante del Encuentro Latinoamericano Progresista de la LAT es que convoca dentro de la diversidad y pluralismo político, ideológico, todas las fuerzas de progreso que en la región están planteando agendas e incluso de otros continentes, por ejemplo, para la regulación del sistema financiero internacional, que en el marco del Estado-Nación no es posible regular de ningún modo. Necesitamos un diálogo sur-sur para establecer esas agendas. Y creo que ha habido avances importantes en la cumbre de países no alineados en Isla Margarita, el liderazgo que ejerce ahora Ecuador con el grupo de los 77 y, en fin, procesos que pueden llevar al sistema de Naciones Unidas a lo que muchos querríamos, que es una refundación para garantizar que esas situaciones no se vuelvan a reproducir, y que hablar del Plan Cóndor y del golpismo que vuelve o reedita como farsa, yo diría, porque es un poco paradójico, casos como el de Brasil, situaciones que ya se vivieron décadas atrás en América Latina. Esta situación, digamos, pese a las actuales circunstancias políticas que vive la región, con retrocesos en algunos gobiernos progresistas, ¿es posible que esto tenga un efecto final allá en los organismos internacionales? Yo creo que de algún modo sí puede influir. Yo estoy preocupado particularmente por el proceso que va a llevar UNASUR, en la que ya se están reflejando situaciones de bloqueo institucional, pero por contra también en Naciones Unidas empieza a haber un proceso con los conflictos y las guerras internacionales, con las posiciones articuladas de, por ejemplo, el nuevo regionalismo latinoamericano, para incluir en la agenda cuestiones que son sustantivas. Por ejemplo, el tema de los paraísos fiscales es la que garantizaría, si se regulara, una mayor fiscalidad que por tanto contribuiría a superar rezagos, problemas como la pobreza, la educación, los sistemas de salud, pero más allá de eso, por ejemplo, se podría combatir el crimen organizado en países como sucede en México con el narcotráfico, con el tráfico de armas y también con el tráfico de personas. Es decir, que esa opacidad financiera internacional que no se debate en organismos que debieran de tenerlo en la agenda, como es el caso de Naciones Unidas, que posiciones como las que se han mantenido en la cumbre de movimiento de países no alineados o el G77, creo que podrían, por contra, mientras UNASUR y otras formas de integración regional latinoamericana van a vivir un cierto bloqueo, retroceso, en otros ámbitos se pueden plantear también agendas importantes para las relaciones internacionales. De todas maneras, digamos que el tema está allí, el tema está en debate, lo ha puesto Ecuador y algunos otros países progresistas de América Latina, pero ¿qué dice Europa cuando directamente tiene una relación con esta circunstancia? Porque varios de sus países son considerados de manera fiscal como paraísos. Cuando nosotros en España hemos reivindicado una auditoría y un ajuste de la deuda como se hizo en países como Argentina o Ecuador, nos han considerado que esas posiciones son, digamos, radicales, y lo son en el sentido de ir a las raíces. Es decir, si no se regula el sistema financiero va a suceder lo que previsiblemente en breve acontecerá, que es el colapso del sistema bancario alemán, de Deutsche Bank, y por tanto la caída de todo el sistema monetario que, hay que recordar, no tiene, por la autonomía del Banco Central Europeo, no tiene política económica en términos democráticos. Es decir, esa autonomía impide pues, que se aborden cuestiones como los paraísos, la fiscalidad perjudicada en países como es el caso de Suiza, las cuentas opacas en Ginebra, y Europa no está por la labor de contribuir, porque en este momento la Unión Europea está comandada justamente por esos intereses de los llamados actores de Panama Papers, ¿no? En este tema de Alemania, Alemania es considerado el país más estable, más potente y que, de acuerdo a las políticas económicas, el que más se ha beneficiado justamente de la Unión Europea y de todas las circunstancias.
¿Cómo entender entonces el caso de Deutsche Bank? ¿Cómo entender lo que ha pasado con la Volkswagen, que también está con unas muy grandes dificultades y que todavía no se puede ver las previsiones, las consecuencias de estas situaciones? Las consecuencias va a ser una debacle económica, pero ahí hay un discurso de una racionalidad neoliberal que entra en contradicción. Las medidas de austericidio son un suicidio económico, no solo porque restringen y contraen la demanda, sino porque desde el punto de vista incluso monetario y financiero es insostenible. Y aquí hay que recordar que ha habido dos procesos de inversión paradójicas que están en ese discurso relato neoliberal de quienes comandan Bruselas, la Troika y el modelo de austericidio en la Unión Europea. Primero hubo un traspaso de deuda del norte al sur de Europa, de Alemania, que son los que tenían una mayor debilidad financiera, los que más se beneficiaron de la especulación, de la subprime, de todos los bonos tóxicos, y por otro lado, de lo privado a lo público, deudas privadas bancarias convertidas en deuda pública y del norte al sur. Eso se hace insostenible y entra en quiebra, aunque se siga manteniendo un discurso que contrae la demanda y que está llevando ya, por primera vez en la historia de Alemania, donde ha tenido una socialdemocracia y un estado de bienestar completo, a diferencia de los países del sur de Europa, insostenible, con una precarización del empleo, con un bajo de nivel de renta considerable en los sectores medios y bajos y previsiblemente con un recorte. Ya se está discutiendo cosas que parecían que era solo de Portugal, de Grecia, de España, con el sistema de pensiones. Por tanto, vamos justamente a ese modelo neoliberal, lo que los Chicago Boys planificaron como doctrina del shock para Chile y que hoy se está implantando, como sucedió en la década perdida en América Latina, en el corazón de Europa, ¿no?, desde Bruselas. Eso se suma a otro gran problema que es el asunto de los refugiados. Pero volviendo al tema de América Latina, en Argentina y en Brasil se siguen estableciendo y se siguen imponiendo las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, justamente estos recortes. ¿Hasta dónde puede funcionar estas políticas que ya se han comprobado no dan resultados efectivos para la mayoría de la población? Yo creo que estamos en un momento de crisis y transición, no es el mismo contexto de cuando se inició el ciclo o auge de la década prodigiosa neoliberal. Hay una sociedad civil organizada, tanto en Brasil como Argentina, y es previsible que la crisis política de esos gobiernos, uno electo legítimamente como el de Macri en Argentina y otro absolutamente ilegítimo como el de Temer, con un procedimiento golpista, no tengan mucha capacidad de sostenimiento. El problema es que en política cuesta mucho construir, en tiempo, en planificación, en esfuerzo, y destruir en política es muy sencillo, en cuestión de minutos. De hecho, el programa de Temer para Brasil se está aplicando de manera acelerada y es previsible que en los meses que tenga y que pueda aguantar ante la convocatoria previsible de unas elecciones a nivel nacional, pueda aplicar ese paquete de medidas neoliberales a corto plazo. A largo, bueno, eso es una lógica del capital que va rotando y en el momento que hay dificultades porque hay un Estado que regula y que tiene un rol activo en la economía, circula hacia otras regiones donde se dan las condiciones para esa barbarie neoliberal que establece esta política, que, insisto, está en crisis porque los conflictos se han multiplicado no solo en la región, en América Latina, en todo el mundo. Otro punto central en esta discusión aquí en el AP ha sido sin duda el tema de la judicialización de la política. Estamos presentando casos particulares como de Cristina Fernández, de Lula, de la misma Dilma y otros grandes pensadores y políticos latinoamericanos que en este momento están siendo señalados. Eso es parte de esta develación del Plan Cóndor, que lo ha dicho el presidente Correa y algunos pensadores en América Latina. Pues ahí hay quien dice en la prensa afina esos intereses geopolíticos y económicos internacionales que eso es una teoría conspiratoria como para de algún modo descalificar lo que está sucediendo. Yo no me suelo dirigir a la audiencia, pero me vas a permitir, Marco Antonio, que les recomiende a los televidentes que lean el documento de Santa Fe, que marcó la hoja de ruta de Reagan para América Latina. Ahí se identificó 3 frentes estratégicos para controlar geopolíticamente la región. Primero, control de las fuerzas militares, formación en la Escuela de las Américas, en la doctrina contrarrevolucionaria, anticomunista, es decir, en todo lo que sería la guerra sucia del antiguo Plan Cóndor en las Escuelas de las Américas, hoy Instituto del Hemisferio Occidental. Segundo eje fue el sistema educativo y el poder judicial, con una argumentación muy sencilla. Puede cambiar el Ejecutivo y llegar a un gobierno de progreso, pero si uno controla las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial, nada cambia.
Eso está ya en los años 70 trazado para los 80 y 90 en el documento de Santa Fe. Controlar las Fuerzas Armadas, controlar el Poder Judicial, lo que explicaría los procesos de judicialización de muchos jueces formados en prestigiosas universidades estadounidenses para, en connivencia con ciertos intereses geopolíticos, cumplir una agenda que está publicada incluso en documentos internos del Departamento de Estado de Estados Unidos. El tercer eje, obviamente, son los medios de comunicación para lanzar campañas como las que ha vivido Venezuela, como las que ha vivido Ecuador, como las que vivió en su momento con el proceso de regulación Argentina. Así que no estamos hablando de una teoría conspiratoria. Léase los documentos del Pentágono, los documentos de Santa Fe y síganse revistas como Military Review cuando habla de casos como Haití, cuando habla de casos como Argentina, Ecuador, Brasil, porque está demostrado, no es una teoría conspiratoria, es una planificación general y orquestada en la que seguiremos asistiendo. Por ejemplo, el próximo capítulo en Brasil es la judicialización para evitar la candidatura de Lula da Silva. Pero pueden encarcelar a Lula da Silva, lo que no pueden encarcelar es a todo un pueblo. Habrá otra candidatura, la de la propia Dilma, que no perdió sus derechos políticos para ser candidata por una fuerza de progreso que aúne a las izquierdas en Brasil ante esta coyuntura. Aprovechemos esta circunstancia, Francisco, y hablemos del tema de España, porque sin duda con este que se ha llamado un golpe en contra del Partido Socialista, o más bien en contra de Pedro Sánchez, que es el secretario del PSOE, las cosas pueden variar significativamente y dar la posibilidad de que Mariano Rajoy pueda asumir el gobierno allá en España. ¿Cómo está la situación en este momento? Yo creo que es una situación de ruptura y de crisis. Algunos lo han calificado de crisis de régimen, yo creo que es una crisis del bipartidismo, que lentamente, algunos interpretaron que las últimas elecciones, por ejemplo las gallegas, era un respaldo a Rajoy. En modo alguno, el bipartidismo en términos de influencia, poder y voto está perdiendo muy lentamente su hegemonía. Y lo que hacía falta para lograr que siguieran los intereses dominantes del IBEX 35, de las grandes empresas españolas que marcaron la política y ese modelo bipartidista, es quitar de en medio a Pedro Sánchez, simplemente porque la única alternativa contra Rajoy era un gobierno de progreso. Se han puesto excusas sobre el referéndum en Cataluña, la situación de inestabilidad o falta de garantías que ofrece Podemos con Izquierda Unida como candidatura de un gobierno de progreso. En realidad lo que está en juego aquí es por dónde va a caminar España, si sigue por los intereses del IBEX 35 o se establece de verdad una verdadera democracia parlamentaria. Sí sorprende las formas como se ha producido. La prensa internacional en toda Europa lo ha calificado mayoritariamente de una guerra fratricida dentro del PSOE, pero la mayoría ha señalado que es una forma de golpe de Estado, porque los procedimientos partidarios establecen que eso se resuelve en un congreso extraordinario. Una maniobra poco ortodoxa. Poco ortodoxa, poco elegante, e incluso en España hay una modalidad, un género teatral que es el sainete, es un poco como farsa, ¿no? Una farsa que pone en evidencia al Partido Socialista, y hay que recordar que la mayoría de los votantes y las bases del Partido Socialista querían un gobierno de progreso y respaldaban la posición de Pedro Sánchez, que es votar no contra las medidas de Rajoy que van en contra de la mayoría de la población. Hay líderes del PSOE que son indiscutibles, como Felipe González y como Rodríguez Zapatero, pero ¿qué ha pasado con Zapatero, que no ha dicho una palabra sobre esta situación? Yo creo que el problema del PSOE es que tienen que acabar matando al padre, y el padre en este caso es Felipe González. Felipe González es la viva expresión de las políticas neoliberales de construcción con la monarquía de ese sistema bipartidista que impidió, por ejemplo, un desarrollo pleno del estado de bienestar en España y las consecuencias que estamos viviendo hoy día. Nadie se enfrenta a esa figura, pero creo que es el máximo responsable, representa los intereses del IBEX, no solo en España, lo representa también en Venezuela y en el conjunto de los países de América Latina. Hay que recordar quiénes eran los principales amigos en América Latina de Felipe González, todos encausados y penados por crímenes económicos o políticos. Carlos Menem en Argentina, Carlos Salinas de Gortari en México y Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Si no solo representa los intereses económicos en España, también hacia América Latina. Y mientras el PSOE no rompa con lo que representa Felipe González, que sigue siendo quien manda en el partido, difícilmente va a salir de esta crisis. Y nos tememos que van a seguir dejando vía libre a esa filosofía liberal conservadora que ha dominado el PSOE desde la transición
y terminará, pues como sucedió con el PASOK en Grecia, siendo una fuerza política irrelevante si no da un giro a la izquierda como demandan las bases y responde a las necesidades vitales de la población. El AP es un espacio para fortalecer el apoyo a la integración regional, alertar y responder a las contraofensivas de los poderes fácticos contra los procesos progresistas y además elaborar una agenda propositiva regional. Ante el difícil escenario político, el AP es un espacio de reflexión de la actual coyuntura. Estimados televidentes, gracias por acompañarnos. Les esperamos en un próximo programa. Felicidades. Ecuador no para.